Hoy concluimos con la serie Legado y el título de esta sesión se llama La siguiente generación. Bueno, le damos un fuerte aplauso una vez más a la palabra de Dios. Mira, hablar de legado sin hablar de la siguiente generación es incompleto, es un mensaje incompleto. Cuando hablamos de legado nos estamos refiriendo a la siguiente generación. Precisamente de eso se trata un legado, de pensar en la siguiente generación. Y mira, cuando decidimos nosotros empezar a Adulam hace algunos años, esta fue la razón principal. Recuerdo estar al equipo de pastores platicando y preguntándonos si valía la pena seguir haciendo iglesia, si valía la pena sembrar nuestra vida, esforzarnos y dar todo lo que debemos de dar para que la iglesia siga edificándose. Y nuestra única inspiración, recuerdo en esos días, fue: hay que hacerlo por la siguiente generación. Hay que hacerlo por la gente que aún no conoce a Dios. Pero recuerdo hablar acerca de Joel. Joel estaba muy pequeño y recuerdo en aquella plática tocar el tema acerca de Joel y decir: hay que hacerlo por él, por Joel y por lo que él representa. Porque Joel representa literalmente a esa nueva generación de creyentes y como que había algo en nuestro corazón y todavía que arde y que ardía diciendo esto: hay que construir un legado para los siervos y las siervas de Dios del futuro, para las personas que van a liderar a la iglesia en el futuro. Y mira, quiero definirte legado antes de seguir con el tema. Y legado es cosa material o inmaterial que se deja en testamento o se transmite de padres a hijos, de generación en generación. Quiero quitar lo material y quiero quitarlo de testamento y solo dejar inmaterial y transmitir. Si lo leemos de esa manera, imagínate, es algo inmaterial que se transmite de padres a hijos, de generación en generación. Entonces, si hablamos de un legado, sí tiene que ver a veces con una herencia, pero el legado tiene más que ver con cuestiones inmateriales, cuestiones del corazón, cuestiones de conducta, cuestiones que se construyen con acciones, cuestiones que van más allá de una herencia económica, sino que el legado son los recuerdos, el legado es la fuerza, el legado es el carácter, el legado es la educación y tantas cosas. Y cuando hablamos de legado en la iglesia o cuando hablamos de legado en el reino de Dios, debemos preguntarnos realmente qué estamos transmitiendo a la siguiente generación. ¿Qué les estamos dejando a la siguiente generación? Porque mira, hay veces que somos muy egoístas como cristianos y queremos seguir haciendo iglesia para nosotros. Yo nací y crecí en la iglesia, gracias a Dios. Soy séptima generación cristiano y le doy gracias a Dios por eso. Pero mi tiempo, fíjate, y no estoy diciendo con esto que yo no siga creciendo en mi relación con Dios. Tiene que ver con el hecho de que mi tiempo de encontrarme con Cristo, mi tiempo de decidirme con Cristo, mi tiempo de encaminarme y de decidir a dedicar mi vida a Jesús ya pasó. Lo que estoy viviendo hoy es el fruto de una decisión que yo tomé hace muchos años. Pero en esos años hubo una iglesia que hizo algo para que yo quisiera seguir a Jesús, para que yo quisiera caminar en pos de Él. Lo dije hace algunos domingos que la música de Rojo había cambiado mi vida. ¿Se acuerdan que se los había dicho eso? La primera vez que yo los escuché en el Auditorio Cívico del Estado. El mariachi, los salmos. El concierto era el mariachi y los salmos y metieron a Rojo ahí de sorpresa, me acuerdo. Y yo estaba muy chico, yo debe haber tenido unos 14 años, 13, 14 años. Y recuerdo, ¿qué pasó? Y recuerdo haber quedado impactado. Yo no creía que eso era cristiano. Yo no creía que eso podía o sea, no sé, fue un impacto, pero para bien para mí, ¿no? Y fue una de las cosas que a mí me hizo, y yo lo voy a decir de corazón, fue una de las cosas que a mí me dio esperanza para el futuro. Porque en verdad, para un punto de vista muy personal, la música cristiana es antes y después de Rojo para mí. La música cristiana en Latinoamérica. Para mí no ha habido una banda más importante juvenil que Rojo, y eso a mí me dio esperanza
para el futuro, porque hubo alguien que se atrevió a hacer algo distinto en su generación. También recuerdo mucho la primera vez que fui a un congreso de visión juvenil. Este testimonio ya lo he contado muchas veces, pero siempre en mi corazón había existido como una insatisfacción de algo más, una insatisfacción de buscar algo diferente, algo, no sé, algo que capturara mi corazón y algo, como te decía hace un momento, que me diera esperanza de que las próximas generaciones también iban a poder heredar la fe. Y recuerdo la primera vez que fui a un visión juvenil y en verdad mi vida fue impactada tremendamente. A lo mejor lo digo como acciones esporádicas, especialmente mis padres hicieron un gran trabajo. Mi papá siempre me estuvo hablando acerca de la iglesia de sus sueños. O sea, yo desde muy pequeño escuché de mi papá como este motivo de él de construir algo para la nueva generación. Y aunque él no pudo hacerlo materialmente, él sí sembró con sus palabras en mi corazón el sueño y ahora está dando fruto. Y él me dice, hijo, yo estoy cumpliendo mis sueños en ti. Yo estoy cumpliendo la idea que yo tenía de iglesia viendo a Adulam. Mi papá viene a Adulam, viene a nuestros congresos, conferencias, ha venido a algunos eventos de nosotros y en verdad no tienes idea de la esperanza que a él le da que la fe vaya a ser transmitida a la nueva generación, que la fe vaya a caminar de generación en generación y que no se quedó solamente en lo que él hizo, sino que sigue habiendo personas que se levantan para heredar bendición y para heredar fe. Pero para que tú heredes bendición, ¿estás listo para lo que te voy a decir? ¿Estás listo? Gracias, Tony. ¿Estás listo para lo que te voy a decir? Gracias. La única manera en la que tú puedes dar una herencia es si te mueres. Si tú sigues queriendo hacer iglesia para ti, no vas a poder heredar bendición y fe. Tienes que morir a ti para poder heredar la fe. Tienes que morir a tus gustos. Si fuera por mí, cantáramos puras de Marcos Witt, muchachos. Es un decir. Cuando vi a Facu y Martín, para mí fue como recordar tantas cosas buenas. Si fuera solo para satisfacer nuestro deseo o nuestras ganas de hacer iglesia, a lo mejor las cosas fueran distintas. Pero la visión de Adulam sigue siendo hacer iglesia para la nueva generación. ¿Ok? ¿Y por qué te digo esto? Porque es real. Adulam, como iglesia, queremos dejarle algo valioso a la nueva generación. Queremos dejar algo que cambie sus vidas, que impacte su corazón. Y esta es una pregunta que constantemente nos hacemos. ¿Qué estamos transmitiendo a la siguiente generación? Porque es muy fácil heredar algo y solamente traspasarlo. Es muy fácil solo haber recibido una herencia y solamente dársela a la siguiente generación. Pero es de sabios recibir una herencia, multiplicarla y darle aún más riqueza a la siguiente generación. Y yo creo que estamos tan acostumbrados solamente a recibir la herencia que venía del pasado, los cantos que cantábamos, las estructuras de iglesia que usábamos, todo lo que antes se hacía, y solo transmitirlo tal cual a la siguiente generación. Y creo que eso es una irresponsabilidad de parte de la iglesia. La iglesia debe recibir la herencia, multiplicarla, enriquecerla aún más y heredar aún más riqueza y más bendición a la siguiente generación. Y si tú y yo no estamos dispuestos a morir a nosotros mismos, a nuestros gustos por la nueva generación, la visión no va a funcionar. Porque no tienes idea cuántas iglesias hay muy buenas y cuántas iglesias hay con buenas estructuras, con buena economía, pero lástima que son iglesias diseñadas para una generación que ya no existe o que ya pasó. Templos vacíos, cientos y cientos de templos en Estados Unidos y en Europa principalmente, que se están cerrando porque la nueva generación ya no va, porque la nueva generación ya no se reúne, porque no hay nada que impacte su corazón, porque ya no hay nada atractivo. Y a lo mejor Adulam va a incomodar a un que otro grande, ¿ok? Porque así somos. A lo mejor a nosotros, a los que crecimos en un contexto de iglesia diferente, nos van a incomodar ciertas cosas. Es que el objetivo no es salvarte a ti, tú ya eres salvo, pues. El objetivo es salvar a la nueva generación. Ese sigue siendo nuestro objetivo. Segunda de Timoteo 1:5 dice: traigo a la memoria la fe no fingida que hay en ti,
la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy convencido que en ti también. El apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, mira, la fe no fingida que ahorita vive en tu corazón, primero estuvo en tu abuela, y después estuvo en tu madre, y ahora está en ti. Mira, una fe no fingida es la fe que se puede heredar. La fe fingida no se hereda, muchachos. Una fe superficial no se hereda, solamente una fe no fingida. Y me encanta cómo Pablo, el apóstol Pablo, tuvo que poner eso, porque qué fácil hubiera sido haber puesto la misma fe que estuvo en tu abuela y en tu madre ahora está en ti. No, dijo la fe que no fingida. Porque mira, cuando hablamos de la nueva generación, sí o sí me tengo que referir a los más jóvenes. Sí o sí me tengo que referir a los más pequeños de la casa. Y mira, si hay alguien que se da cuenta si tu fe es fingida o no, son los más pequeños. No tienes idea a cuántos jóvenes he pastoreado y que me han dicho, es que yo me decepcioné del cristianismo porque mi papá era uno en la iglesia y otro en la casa. En la iglesia era intachable, en la iglesia se portaba bien, en la iglesia hacía bien las cosas, pero en mi casa era otra persona, me dice. Entonces yo descubrí que el cristianismo era pura pantalla. Otra vez, fe no fingida. Los niños a lo mejor son muy inocentes, pero tontos para nada. Los niños son mucho más inteligentes que un que otro adulto que yo conozco. Son muy intuitivos, se dan cuenta de absolutamente todo y claramente se dan cuenta si nuestra fe es fingida o no. Y mira, hay una frase que yo les compartí a los padres de los adolescentes de Adulam y a los padres de los niños, y te la quiero compartir a ti. Dice, si nos quejamos constantemente de Dios y la iglesia, no esperemos que nuestros hijos al crecer quieran permanecer aquí. ¿Tú sabías que la iglesia en las últimas décadas de los 80s y 90s perdió alrededor del 70% de los niños que nacieron en ella? ¿Tú sabías eso? O sea, en los últimos 20 años del siglo XX, la iglesia perdió a sus niños. O sea, perdió al 70% de sus niños que nacieron en la iglesia, que se criaron entre las bancas, lo puedo decir de esa manera. Hoy ya no están en la iglesia. ¿Por qué? Porque hubo una fe que no se pudo heredar a la siguiente generación. Porque hubo una fe que no se enriqueció y que no se estructuró para la nueva generación. Y mira, los cambios son sumamente necesarios para heredar bendición. Y esta es otra frase que quiero dejarte hoy. El dolor de no cambiar es peor que el dolor de cambiar. Cuando nosotros no cambiamos, eso produce mucho más dolor que el que nos produce cambiar, que el que nos produce heredar, que el que nos produce morir para heredar bendición. Y voy a seguirte leyendo algunos versos. Mateo 18:6 dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le atara al cuello una gran piedra de molino y que se le hundiera en lo profundo del mar. Tú sabes que Jesús era bien buena onda, ¿va? Tú sabes que Jesús era súper lindo y súper tierno y súper amoroso, pero sabes que Jesús sacó su lado más temperamental en algunas ocasiones, un lado temperamental que no nos podíamos esperar de él, y en una de esas ocasiones fue cuando se refirió a los niños. Porque cuando tú lees en este verso, los pequeños, se está refiriendo a los niños. Si tú lees el contexto de este verso, Jesús había pasado a un niño en el centro de toda la multitud que estaba con él. En el tiempo de Jesús, mientras un niño no cumplía 12 años, no podía hablar con ningún adulto, no podía sentarse a la mesa con sus padres, era tratado como alguien de menor valor, y solamente hasta que cumplía 12 años podía empezar a platicar con adultos y a comer en la mesa y bueno, otras actividades que podían hacer ya un adolescente. Pero dice, mira, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí. Hay otra versión que dice, cualquier adulto que haga que uno de mis pequeños seguidores deje de creer en mí. Pero fíjate como la consecuencia que Jesús da. Y dice, es mejor que te ates a una piedra de molino y te tires al mar.
si tú provocas que uno de mis pequeños que creen en mí, cuando crezcan ya no crean en mí? Porque es algo muy fuerte esto, muchachos. Cuando hablamos de legado, necesitamos pensar en si vamos a seguir la genealogía de Cristo con los más pequeños o no. Y claro que esto apunta hacia los padres, claro que sí, pero también apunta a todos nosotros, porque los niños de Adulam nos están observando. Los niños de esta iglesia están viendo lo que estamos haciendo. Los niños de Adulam están aprendiendo de nuestras actitudes. Y mira, Adulam, otra vez, tiene como esta fuerza para seguir construyendo iglesia para la siguiente generación. Y necesitamos ver a nuestros adolescentes y niños como una prioridad para Adulam. No como algo secundario que está allá en otro lugar y que tienen su propia actividad. Tú y yo debemos de ver a la siguiente generación como una prioridad. Cuando hablamos de ceder, cuando hablamos de ser buenos padres, un buen padre siempre cede a sus hijos. O sea, obviamente no estoy hablando de disciplina, ¿ok? Obviamente un padre debe mantener su liderazgo. Me estoy refiriendo a estructuras. Me estoy refiriendo a cuestiones de organización. Y ahí te va. No te imaginas en cuántas ocasiones he tenido que a lo mejor visitar casas donde en la casa se ve lo que el papá quiere en televisión, en la casa se come lo que el papá quiere, en la casa se hace todo como el papá quiere, y nunca ese papá fue capaz de ceder a sus hijos, aprender de ellos y crear un hogar donde para sus pequeños también sea una casa. Y constantemente muchos niños o muchos adolescentes escuchan: aquí yo soy el papá, aquí mando yo y aquí se hacen las cosas como yo quiero. Ese papá le hace falta el amor de Cristo. Definitivamente a ese papá le hace falta el amor de Cristo, porque un padre lleno del amor de Cristo es aquel que ve Disney con sus hijos, que ve Mickey Mouse y que se aprende las canciones de la gallina pintadita y que luego anda cantando. Sí, es que un padre es aquel que se sienta y juega carritos con ellos, que vuelve a agarrar las muñecas si tienes niñas, que te dejas pintar por tu niña, que juegas, que abrazas, que eres el caballito, bueno, el elefante para tus hijos. Ay, ¿por qué el pastor no usa corbata? Porque me dejo maquillar por la nueva generación. ¿Por qué el pastor hace esto y esto otro? ¿Por qué baila con ellos aquí? Porque yo soy su caballito. Porque ellos se pueden subir arriba de mí y yo jugar con ellos. Porque a pesar de que ha predicado 4 servicios, todo el after party bailó. Porque ellos son mi prioridad. Y mira, bueno, date un aplauso pues. Adulam va a estar plasmado de estilos y estructuras para jóvenes. No porque no querramos adultos aquí. Amamos a los adultos, amamos a las familias, amamos a la gente que es mayor. Pero debemos entender que en esta casa reina el amor del Padre, reina el amor de nuestro Padre Celestial, y por lo tanto nosotros cantamos lo que a ellos les gusta cantar. Las estructuras de nuestra iglesia son para ellos. Nosotros estamos cediendo a la siguiente generación, muriendo a nuestros propios gustos, tal vez aprendiéndonos todas esas canciones que nosotros no cantábamos, pero es por amor a ellos. Y otra vez, ay de aquel que haga caer a uno de mis pequeños. Ay de aquel que haga caer en tentación y en pecado a uno de los pequeños que creen en mí. Y principalmente esto se da cuando nosotros no sabemos ceder o no sabemos heredar la bendición o no sabemos ser padres que lo dejan todo por ellos. Y mira, hay gente que me ha dicho, y obviamente hay gente, como te digo, que no va a entender muchas cosas de las que hacemos, pero no se trata de darles lo que ellos quieran, ¿ok? Eso hace un mal padre. Un mal padre es aquel que le da a sus hijos todo lo que ellos quieren.
que nunca les enseña disciplina. No solo se trata, porque yo quiero aclarar esto, no solo se trata de show, pues. No solo se trata de darle a la nueva generación todo lo que ellos quieren, no. Porque yo he escuchado mucho esto a los padres cristianos y qué triste, te lo digo para que no lo cometas tú. He escuchado decir esto: deja a tu adolescente que vaya y pruebe el mundo. Es un decir. Y que luego vuelva si quiere. Es como decir, deja que tu adolescente tenga un carro del año y maneje por la ciudad. Es como decir, deja que tu adolescente tenga todo el dinero que quiere y que lo gaste en lo que él quiere. ¿Tú crees que tu adolescente va a tomar buenas decisiones si tú le sueltas un carro, si tú le sueltas el dinero y si tú le das libre decisión? ¿Sabes que muchos de los niños y adolescentes se perdieron por no sé cómo decirlo? Que vaya y pruebe. Que vaya y pruebe y que se dé cuenta, muchachos. Es un error hacerlo. Es cierto que estamos haciendo todo para ellos, pero cuando ellos son captados y capturados por el mensaje de Dios, nosotros les decimos cómo vivir la vida y cómo recuperar su propósito, porque no se trata solo de entretener a la nueva generación. Se trata de darle rumbo y cambiar la historia de una nueva generación. Porque no podemos decir que ellos decidan. Yo observo, veo las necesidades y actúo para su bien. Cada decisión que tomamos en Adulam, cada acción y cada estructura que cambiamos es pensando en lo que la generación necesita y no en lo que la generación quiere. ¿Ok? Porque a veces somos mal juzgados y podemos recibir no sé, opiniones como puro show, solo quieren llamar la atención, solo están haciendo cambios por hacerlos. Claro que no, es por amor, es por amor. Estamos cediendo por amor a ellos y esto es sumamente importante. Hay otra parte de la Biblia que habla de este mismo verso, que es la parábola de la oveja perdida. ¿Has escuchado la parábola de las 100 ovejas? ¿Sí? ¿La has escuchado? ¿Y sabes que la parábola de las 100 ovejas hace referencia a los niños? Todo el capítulo 18 de Mateo está haciendo referencia a los niños. El contexto de este verso, le preguntan a Jesús: Jesús, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Y Jesús agarra a un niño y lo pone en medio de todos y le dice: Él es el más importante. Él es el más importante en el reino de los cielos, el más pequeño, y si ustedes no se hacen como Él, no pueden entrar al reino de los cielos. Y después cuenta la parábola de la oveja perdida, refiriéndose a ese niño, donde Jesús está diciendo: soy capaz de dejar a todos los grandes atrás por rescatar a este pequeño. Tú ya eres salvo. Mira, tú ya tomaste las decisiones, tú ya te equivocaste, ya la regaste, ya quién sabe qué tantas cosas has hecho con tu vida, ¿va? Solamente tú, el Espíritu Santo y yo sé, porque Él me lo dice todo. Aleluya. Y no te juzgo, veas qué tanto amor te tengo. Nosotros ya nos equivocamos, ya la regamos, ya tomamos buenas y malas decisiones, yo no sé. Ya nos lastimaron el corazón, ya cometimos nuestros errores, ya hicimos muchas cosas que tal vez nos arrepentimos. Qué bueno que estás aquí, o sea, después de todas las cosas que has hecho, todavía Dios tuvo misericordia de ti. Ahora nos toca cuidarlos a ellos. Dejar a las 99 atrás no solamente se trata de personas, se trata de costumbres, tradiciones, gustos personales, por ir detrás de la oveja perdida, por ir detrás de aquellos que necesitan un mensaje fresco. ¿Y por qué te digo todo esto? Porque en México la mayor parte de la población mexicana ahorita tiene menos de 30 años. Entre el 65 y el 70% de la población mexicana tiene menos de 30 años. ¿Estás escuchando eso? Menos de 30 años. Y muchos haciendo iglesia para más de 30 años. Y muchos manejando estructuras para personas de más de 30 años. Necesitamos cambiar. Necesitamos transformar y enriquecer el legado que se nos fue entregado para bendecir
a la siguiente generación. Mateo 10 del 13 al 14 dice así: le presentaban niños para que los tocara, pero los discípulos los reprendieron. Ay, Dios. ¿Cuántas veces hacemos eso, verdad? Ay, chamaco, quítate, tú no sabes, tú cállate, tú esto, puedes aprender más tú de él que él de ti, si eres capaz de escucharlo. Pero Jesús, después de que vio la acción de los discípulos, les dijo: dejen a los niños venir a mí y no se los impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Si hay alguien que es dueño del reino de los cielos, son ellos. Si hay alguien que cree en Jesús sin tantas explicaciones, son ellos. Si hay alguien que tiene el corazón dispuesto para Cristo, son ellos. El otro día leí una frase y me fascinó, porque decía: es más sencillo cuidar el crecimiento del corazón de un niño que sanar el corazón roto de un adulto. Mi esposa y yo, lo único que hemos hecho por 5 años es sanar corazones rotos de adultos. Pero eso nos llevó a esta situación. Hay que cuidar los corazones que todavía no están rotos. Hay que abocarnos a ellos, hay que amarlos. Mira, si alguien me dijera: ¿a quién le pregunto de tu iglesia si eres un buen pastor o no? Yo le diría: ve con los niños y pregúntale si soy un buen pastor o no. Ve con ellos, porque cuando tú te has dado cuenta que cuando yo estoy hablando contigo y un niño se acerca a mí, yo le presto atención a él y hasta me hinco para estar a la misma altura de ellos y los abrazo y puedo darles mi amor, porque ellos siguen siendo prioridad para mí, porque para mí ellos son importantes igual que tú. El detalle es que tú sí entiendes que yo pueda tomarme un tiempo con ellos, pero yo tengo que estar con los brazos abiertos para su amor espontáneo en todo momento, porque los abrazos que yo les dé hoy a ellos son los abrazos que los van a hacer volver si en algún momento ellos se alejan. Los abrazos que yo les dé hoy son los abrazos que ellos van a recordar cuando a lo mejor ellos sientan la tentación de alejarse de Dios. Los abrazos que yo les dé hoy les van a recordar que hay un Dios de amor y de misericordia para ellos. Por eso tú y yo como iglesia debemos abrazar a la nueva generación. ¿Qué hago para heredar bendición? Esa es una pregunta que debemos estarnos haciendo en este momento. ¿Qué hago para heredar bendición? Primero, si eres padre y tú quieres heredar bendición a tus hijos, lo primero que debes hacer es perdonar a tus padres. Porque si tú sigues con rencor en tu corazón para tus padres, lo único que vas a hacer es lastimar a tus hijos. Una persona lastimada lastima, y lo primero que debemos hacer es ¿qué? Perdonar a nuestros padres. Mira, tu viejo y tu vieja hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían. A lo mejor a ellos nadie los amó tampoco. A lo mejor ellos no tenían los recursos, pero si estás aquí es porque algo hicieron bien tus viejos, pues algo hicieron bien. A lo mejor se equivocaron, pero algo hicieron bien y por eso estás aquí. Y el primer paso para que tú puedas heredar bendición es perdonar a tus padres. Y lo hablo ahora como iglesia. Perdona a los pastores tal vez que no representaron bien a Cristo. Perdona tal vez a los líderes que antes tuviste y que no te hablaron y que no te heredaron la fe como tú quisieras. Segundo, dice: honra a tus padres. Eso es bien importante. Si tú quieres heredar bendición, no solo tienes que perdonar a tus padres, sino tienes que honrar a tus padres. Porque cuando tú honras a tus padres, tú provocas que tus hijos aprendan a honrarte a ti. Y honrar a tu padre no solamente estoy hablando de padres biológicos, te lo decía ahorita, también padres espirituales y a tu Padre celestial. Es importante porque dice la Biblia que cuando tú honras a tu padre, eres bendecido y tus días se alargan en la tierra. Entonces, en la honra a los padres hay una bendición tan poderosa. Por eso tú y yo no podemos estar vinculados o no podemos estar llenos de rencor para nuestros padres. Y por último dice: llénate de algo bueno para dar. Porque, eso me fascina. Lo decía el domingo pasado. Nosotros vamos a la presencia de Dios para ser llenos de su amor, pero no para sentirnos bonitos nosotros.
Porque a veces así somos. Voy a la presencia de Dios para que Él me llene de paz, para que Él me llene de amor, para que Él me haga sentir bien. No, esto es diferente. Voy a la presencia de Dios para que Él me llene de amor, para yo tener amor para todos. Y aunque la gente me quiebre el corazón, yo voy a la presencia de Dios para que Él me llene de su amor y seguir amando a esas personas que tal vez me han quebrado el corazón. Seguir amando a esos que me rechazan, seguir amando a esos que hablan mal de mí. No es que yo espere algo de ti. Yo voy a la presencia de Dios para darte todo lo que puedo, para amarte todo lo que puedo. Y cuando dice llénate de algo bueno para dar, la Biblia dice que el que no ama no ha conocido a Dios. Si quieres aprender a amar a la nueva generación, conoce a Dios. Si quieres aprender a amar a tus hijos, conoce a Dios. Si quieres aprender a amar a tu esposa, conoce a Dios. Si quieres ser un ejemplo para ellos y que ellos sigan tus pasos, debes conocer a Dios. No hay otra manera. Porque la gente es mal agradecida, fíjate. Porque la gente no se tienta el corazón para lastimar. Pero la Biblia no dijo las personas te van a amar. No, dijo ama a tus enemigos. Eso es muy diferente. Es muy diferente. Quien nos llena es Dios. Si quieres amar a esta ciudad como Cristo la ama, tienes que conocer a Dios. Si tienes que renunciar a ti y morir a ti, solamente el conocimiento de Dios en tu vida es lo que lo va a provocar. Leo 2 versos más y termino. Deuteronomio 6 dice: ama al Señor con todo tu corazón. 6 del 5 al 9. Con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Si te fijas, la instrucción es: primero ama a Dios tú y luego enséñalo. ¿Sí te fijas? La orden primero es tú ama a Dios, y ya después que tú lo ames, entonces repíteselo a tus hijos, enséñaselo a tus hijos, ponlo como pulseras en tus tobillos, en tus muñecas, ponlo en tu casa, haz letreros del amor hacia Dios. Pero primero debes amar a Dios tú. Y es una instrucción tan clara: ama a Dios, pero enséñalo a tus hijos. O sea, Dios no solamente me llamó a amarlo a Él, sino me llamó a repetírselo a mi generación. Hay mucha gente que me ha dicho: ¿por qué no tienes hijos todavía? ¿O por qué no tienen hijos todavía? Y yo les he dicho: tengo un hijo tan grande y que necesita tanto de mí. Se llama Adulam, le digo. Luego te lo presento. Necesita tanto de mí, necesita tanto de mi atención, necesita tanto de mi corazón. O sea, me deja todo agotado. Le digo: es por ellos. Es por ellos. Porque no solamente es yo amo a Dios, les estoy enseñando a ellos a amarlo. Se los estoy repitiendo cada domingo que deben amar a Dios. Último verso, dice Deuteronomio 6 del 20 al 24. El día de mañana, cuando tu hijo te pregunte, los niños en Deuteronomio también preguntaban. ¿Qué preguntones son, verdad? Yo nunca he criado a uno, pero crecí con uno que se llama Joel. Ese muchacho preguntaba todo. Todo. No tienes idea. Yo le conté la historia del Apocalipsis como 4 veces. Le conté la historia de la Reforma como 4 veces. Él sabía quién era Martín Lutero y Juan Wycliffe. Él sabía todos los caballos del Apocalipsis. Todo se lo sabía él, por preguntón. Y me preguntaba: ¿qué es el Apocalipsis, tío Gama? Y pues el mero mole. Y yo le enseñaba, muy preguntón. En el tiempo de la Biblia también los niños eran muy preguntones. Dice: el día de mañana, cuando tu hijo te pregunte qué significan los testimonios y los estatutos y decretos que el Señor nuestro Dios les mandó cumplir, les dirás: esto me fascina. En Egipto éramos esclavos de Faraón, pero el Señor nos sacó de allá con mano poderosa. Ante nuestros propios ojos el Señor realizó en Egipto grandes señales y milagros terribles contra Faraón y contra toda su casa. Nos sacó de allá para traernos aquí y darnos la tierra que juró dar a nuestros padres. El Señor nuestro Dios nos mandó cumplir todos estos estatutos y temerlo, para que nos vaya bien siempre
y Él nos conserve la vida como hasta el día de hoy. Me fascina este verso, porque tus hijos te van a preguntar por qué sigues a Jesús. Te van a preguntar por qué amas a Dios. Te van a preguntar por qué te esfuerzas tanto por servir, por qué te esfuerzas tanto por edificar la iglesia. Y tu respuesta va a determinar mucho de lo que ellos van a decidir de grandes. Una respuesta como: mi hijo, antes yo estaba perdido sin Dios. Antes yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Antes vivía en obscuridad, estaba atado, no tenía propósito, no tenía sentido. Pero cuando conocí a Cristo, mi vida cambió. Cumplió sus promesas, perdonó mis pecados, me dio una vida nueva, me dio vida eterna, tuvo misericordia de mí y me amó incondicionalmente. Este verso, no sé, yo me puedo imaginar al papá quitándose un poco la camisa y enseñándole las marcas de los látigos en la espalda, y pudiéndole decir: mi hijo, ves esas cicatrices, tú ya no las tienes, porque Dios fue bueno conmigo. Tú puedes vivir en promesas porque Dios fue bueno conmigo. Yo era esclavo en Egipto y ahora tú no eres. Estás en la tierra prometida. Y mira, yo quiero ver a las siguientes generaciones y decirles: mira, los desprecios que nos hicieron, mira el juicio que nos hicieron, mira cuánta gente nos traicionó, mira las marcas del dolor, tú ya no las tienes. Te heredo una iglesia llena de riqueza. Te heredo una iglesia con una estructura para ti y toda tu generación, y poderle decir a nuestros hijos: yo pude vivir esto para contarte a ti que tenemos un Dios bueno. Yo pude vivir esto para heredarte a ti una iglesia de la cual estés orgulloso y decir: Adulam es mi iglesia. No importa cuántas marcas me dejen en el camino, no importa cuánta gente hable mal de mí o me desprecie, lo vale todo por ellos. Lo vale todo por ellos, por la nueva generación, por construirles y edificarles una iglesia llena de riqueza. Cierra tus ojos y ora conmigo ahí donde estás.